Me presento, soy Nici Saldaña y en esta oportunidad me toca exponer la formulación del tema. El terrorismo en el Perú durante el siglo XX, protagonizado por Sendero Luminoso y el MRTA, surgió en un contexto de crisis económica, política y social, con el objetivo de impulsar una revolución. Ambos grupos, influenciados por ideologías como el maoísmo, el marxismo, el leninismo y el guevarismo, emplearon tácticas violentas como secuestros, asesinatos y alianzas con el narcotráfico, dejando un saldo de más de 69.000 víctimas documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Este periodo, marcado por graves violaciones a los derechos humanos, tanto por insurgentes como por el Estado, dejó una profunda huella en el país y en las comunidades afectadas por la violencia. Semana 9 está indirectamente relacionada ya que examina antecedentes vinculados al surgimiento del terrorismo, entre ellos la reforma agraria impulsada por el gobierno militar, cuyo propósito era prevenir el surgimiento de movimientos guerrilleros o una revolución campesina. No obstante, esta medida generó un profundo descontento y protestas tanto entre las comunidades campesinas como entre los sectores terratenientes. En este contexto emergieron las primeras organizaciones subversivas como el ELN y el MIR, influenciadas por corrientes ideológicas como el guevarismo, que comenzaron a tener un impacto dentro del país. Manados está directamente relacionada con el terrorismo en el Perú, ya que su principal objetivo es explicar las características más relevantes de la lucha contra la subversión y sus consecuencias en la sociedad peruana. Durante esta semana se abordan aspectos como los inicios de Sendero Luminoso, las fases de la violencia y la participación del gobierno y de los pueblos indígenas en la resistencia. Asimismo se analizan las estrategias de engaño y captación que empleaba Sendero Luminoso, como las acciones llevadas a cabo para mantener el control sobre la población. La semana 14 está directamente relacionada ya que examina el periodo del gobierno de Fujimori, un momento crucial en la lucha contra el terrorismo. Durante su mandato se implementaron medidas decisivas como el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la promulgación de leyes antiterroristas y la creación del GEIN, cuya labor culminó con la captura de Abimael Guzmán, marcando el inicio de su declive. Sin embargo, el poder concentrado en las fuerzas militares generó graves violaciones de derechos humanos que perduran en la memoria histórica del país. Hola, soy Valentina Sánchez y voy a proceder a explicar la causa principal. Sendero Luminoso emergió como respuesta a esta situación. Fundado por Abimael Guzmán en 1970, el grupo se inspiró en el maoísmo y buscaba llevar a cabo una revolución que transformara radicalmente la sociedad peruana. Sendero Luminoso se presentó como el defensor de los campesinos oprimidos y utilizó una retórica que denunciaba las injusticias sociales y económicas del sistema capitalista y del Estado peruano. Según Rodríguez Montoya, Sendero Luminoso se aprovechó del descontento popular para captar seguidores entre los sectores más vulnerables. Este grupo adoptó una interpretación maoísta del comunismo, proveniendo de la lucha armada con el medio para establecer un Estado socialista en el Perú. Su líder, Abimael Guzmán, desarrolló el pensamiento Gonzalo, una doctrina que justificaba la violencia como un camino necesario para alcanzar sus objetivos revolucionarios. La organización rechazaba las instituciones democráticas y los partidos políticos, considerándolos partes del sistema opresor. En lugar de participar en las elecciones de 1980, iniciaron una guerra de guerrillas, declarando así su oposición frontal a la democracia formal. El 17 de mayo de 1980, Sendero Luminoso llevó a cabo su primer acto terrorista significativo al atacar las ánforas electorales de Chusqui, Ayacucho. Este evento marcó el inicio formal de su insurgencia armada contra el Estado peruano. Río Sierra menciona que este ataque simbolizó no solo su rechazo a las instituciones democráticas, sino que también el comienzo de una serie de acciones violentas. Una de las principales consecuencias del surgimiento del terrorismo durante el siglo XX fue el profundo impacto en la población civil. Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru MRTA perpetraron actos de extrema violencia que dejaron cerca de 69.000 muertos y desaparecidos, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 2003. Las comunidades rurales, especialmente las indígenas y campesinas, fueron las más afectadas, enfrentando desplazamientos masivos, persecuciones y masacres. Además, la respuesta estatal al terrorismo, que incluyó medidas autoritarias y abusos por parte de las fuerzas del orden, se agregó y avivó las violaciones a los derechos humanos. De Gregory, 1998, señala que el conflicto armado interno dejó una profunda devastación en las comunidades afectadas,
generando divisiones sociales significativas y un impacto duradero en la memoria colectiva del Perú. Esto provocó una fragmentación social y una desconfianza generalizada hacia las instituciones estatales, que persiste incluso en el presente. Las secuelas de esta violencia incluyeron una crisis humanitaria con miles de personas desplazadas y una fractura en la relación entre el Estado y las comunidades marginadas, especialmente las indígenas. Siguiendo con esto, presentaremos 2 entrevistas a personas que vivieron cerca del terrorismo. ¿Cómo vivió usted la etapa del terrorismo? ¿Tuvo experiencias? Si fue así, cuéntanosla, por favor. La etapa del terrorismo fue una etapa muy dura para todos los peruanos, sobre todo para los peruanos del campo y los más pobres. Y sí tuve experiencias desde mi adolescencia, cuando vi cómo acribillaban al alcalde de mi pueblo tan solo para generar pánico en la población, porque no era por malos manejos, porque los alcaldes en ese momento no manejaban un presupuesto. Luego de policía me tocó enfrentar al terrorismo en zona convulsionada de Alto Guayaba, donde vi personalmente cómo dinamitaron, desmembraron a 15 soldados del ejército, de los cuales 2 sobrevivieron y 13 fueron desmembrados literalmente, de tal forma que cuando nosotros teníamos que ir a recoger a los cadáveres, tan solo encontrábamos trozos de carne, y eran días antes de Navidad donde no había nada que entregar a la familia. No había nada que meter a los ataúdes para decirle: esto es tu cadáver, esto es tu familia. Fue muy traumático, demasiado doloroso. ¿Cuál fue el escenario que más te impactó cuando estudiabas en la Cantuta en la época del terrorismo? Bien. Uno de los escenarios, aparte de ingresar, me sorprendió cómo estaban las paredes pintadas, ¿no? Con lemas referentes al presidente Gonzalo, a la revolución, a la guerra de guerrillas. Otra situación que me impactó fue cuando estábamos en el comedor, ingresaron un grupo de como de 10 muchachos, ingresaban continuamente y hacían sus discursos haciendo un llamamiento a la guerra de guerrillas, que hay que agruparnos, que hay que protestar contra el gobierno genocida, muchas cosas más. Y luego nos hacían que nos agacháramos y ellos salían, desaparecían del escenario. Otra situación más es que los cursos que nos dictaban referente a filosofía se refería más a materialismo dialéctico, materialismo histórico, dialéctica 1, dialéctica 2, todos enfocados a la lucha de clases, a las ideologías de Mao Zedong, las ideologías de Karl Marx, a las ideologías de José Carlos Mariátegui y muchas cosas más. Y otra cosa más que me dio mucha pena fue saber de que uno de los compañeros, que no eran de mi clase, pero sí era de otra sección, fueron encontrados en Cieneguilla, ¿no? Me dio mucha pena saber que ellos también estaban perteneciendo a ese grupo. Soy Marcelo Mejía y yo voy a hablar sobre las conclusiones de nuestro trabajo. Los grupos terroristas profesaban una solución para poder acabar con los problemas socioeconómicos que padecía el país en ese momento, pero la ejecución de sus ideales fue responsable de miles de muertes, donde se puede evidenciar en la entrevista 1, donde el testimonio del sobreviviente destaca el impacto devastador que el terrorismo tuvo en las comunidades rurales, donde se describe que los ataques dirigidos hacia autoridades locales como las alcaldías, los guerrilleros atacaban y desmembraban los cuerpos de los soldados. La incapacidad de las autoridades para proteger a sus ciudadanos dejó mucho una situación de vulnerabilidad extrema. Asimismo, la poca confianza hacia el Estado puede causar que los ideales de los grupos terroristas sean una opción viable ante esas situaciones. Y eso se muestra en la entrevista 2, donde la estudiante de la Cantuta revela cómo la ideología se infiltró en las mentes de los jóvenes. Ella menciona que los grupos armados acudían a universidades para reclutar estudiantes, utilizando discursos persuasivos que apelaban a la lucha contra el gobierno percibido como genocida. Este reclutamiento se realizaba en un contexto donde muchos jóvenes buscaban sus respuestas a sus realidades sociales y económicas. Ambos relatos subrayan el tramo psicológico que la violencia generó en las comunidades. El entrevistado que habla sobre el desmembramiento de los soldados refleja el horror y la impotencia que sentían las familias ante tales actos. La estudiante, por su parte, comparte cómo sus compañeros se vieron involucrados en situaciones extremas. Por ello, el Estado ante este fenómeno fue ineficiente,
aunque se implementaron estrategias militares para combatirlos. Estos no abordaron las causas subyacentes del conflicto ni favorecieron una protección efectiva de las comunidades vulnerables. La militarización exacerbó el miedo y la desconfianza, lo que permitió que los ataques terroristas continuaran con su campaña de terror. Por ello, una solución integral ante estos diferentes aspectos que marcamos son las campañas de concientización para universidades y zonas rurales, exponiendo las consecuencias de la violencia y ofreciendo alternativas para la lucha social dentro de marcos democráticos. Asimismo, introduciendo programas educativos como pensamiento crítico y análisis ideológico para los jóvenes que puedan identificar discursos extremistas y evitar ser reclutados. Asimismo, espacios de diálogo para crear foros de comunicación entre el gobierno y las comunidades, para abordar problemas estructurales que motivaban el apoyo o la aceptación del movimiento terrorista. Finalmente aquí tenemos nuestra bibliografía en la cual usamos estos recursos para poder desarrollar nuestro trabajo.